Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Filmoteca Retiro, perdón, a Filmoteca Villaverde, a estas sesiones online que estamos haciendo sobre películas, en este caso internacionales, que vamos a estar todo el mes pues, con estas conexiones online. Como siempre, yo ahora les voy a hacer una pequeña introducción de la película que vamos a ver. A continuación, pinchando en el enlace, podrán ver la película. Y después, pues volviendo a esta pantalla, volveré yo y comentamos un poco la película. Ustedes pueden participar con escribiendo al WhatsApp que tienen en pantalla o bien a las redes sociales con la etiqueta Filmoteca Villaverde. Y por supuesto, pues nosotros esperaremos sus comentarios y si tienen alguna duda que les podamos resolver pues estaremos encantados. La película que vamos a ver hoy, como saben, es Amazing Grace. Es una película que habla de la grabación, que recoge la grabación del álbum más importante que grabó Aretha Franklin en toda su vida. Fue un álbum que se grabó en el año 1972 y bueno, durante 2 días Aretha Franklin, que entonces pues ya era una cantante de gospel, bueno, también de pop, de rhythm and blues, bastante conocida, actuó durante 2 días en la iglesia bautista misionera de New Temple de Watts, que está ubicada en Los Ángeles, y grabó lo que se convertiría en este álbum, que fue pues el álbum no solo el más vendido, sino también pues el de más éxito, el que cosechó más éxito en la crítica de todos los que ya hizo y posiblemente pues el que más ha trascendido en cuanto a sus canciones y demás. Fue el sello Atlantic Records el que tuvo la iniciativa de hacer esta grabación. Atlantic Records pues está detrás de las incorporaciones al mercado de la música de grandes figuras como de los años 50, 60, de la música no solamente negra, sino también pues del rhythm and blues e incluso del pop, como por ejemplo Ray Charles, como por ejemplo Otis Redding, Roberta Flack, John Coltrane, Eric Clapton, son todos artistas y músicos que salieron del álbum de Atlantic Records. Aretha Franklin, por su parte, había firmado primero con Columbia Records, que posiblemente sea otro sello que les suene, con un manager que se llamó John Hammond, ¿no? Que también había fichado a Billie Holiday, a Bob Dylan, a Bruce Springsteen, entre otros. Pero la carrera de Aretha Franklin con Columbia no terminaba de despegar. Entonces, por eso ella se pasó a Atlantic Records y bajo la dirección de Jerry Wexler fue como despegó definitivamente su carrera y sobre todo pues unos años antes a la grabación de este concierto que van a ver. En torno a los años 60 en torno al año 67 fue cuando ya empezó a tener grandes éxitos, pues seguramente recuerden muchas de sus canciones, Baby I Love You, Respect, Thin, I Never Love a Man. Bueno, son bastantes temas que ella interpretó y que se hicieron muy conocidos gracias al sello. Pero a principios de los años 70, si recuerdan un poco el contexto, pues el movimiento de los derechos civiles a raíz del asesinato de Martin Luther King, de Malcolm X, se había fragmentado un poco este movimiento y, y bueno, pues el auge, digamos, del Black Power, de aquel movimiento, también ciertas corrientes musicales que iban por otra línea, pues hicieron que este tipo de sellos, que Atlantic Records posteriormente sería incorporado a la Warner en los años 70, tuvieron que asumir que el mercado de la industria musical pues ya no estaba al 100% con ella, ¿no? Pues que ya era más partidaria de un tipo de grupos de rock blanco, incluso cantautores, ¿no? Había otra tendencia. Entonces, pues en el año 71, Aretha Franklin, que todavía era muy conocida pues como la reina de soul, después de todos esos años de éxitos, habló con Jerry Wexler y decidieron pues que el siguiente disco pues iba a ser dedicado un poco a la nostalgia, a recordar épocas mejores, y entonces iban a recuperar canciones y temas de su juventud, ¿no? Sobre todo de la música gospel norteamericana. Y así fue como nació la idea de Amazing Grace y fue como se creó este homenaje al legado del gospel, de toda esa música norteamericana que en los años 60 había copado pues, las listas de éxitos, había sido tan sumamente conocida.
Entonces, pues cuando Aretha Franklin estaba planificando el disco, estaba pensando en qué temas podía incluir, Warner Bros. Decidió filmar la sesión. Ellos ya tenían un precedente que había sido muy exitoso, con la película de 1970 de Michael Wadley el álbum de Woodstock, y entonces ellos esperaban que esta grabación de Amazing Grace, del álbum de Aretha Franklin y su retransmisión, pues tuviera el mismo éxito. Entonces, el director de servicios musicales de Warner Bros., que era Joe Boyd, lo que propuso fue encargarle la grabación al documentalista Jim Signorelli, ¿no? Y a un equipo de operadores de cámara que tenía él de 16 milímetros. Pero antes de firmar con él, en una reunión que tuvo la Warner Bros. Con Sidney Pollack, mencionó el proyecto. Sidney Pollack, ustedes lo recordarán como director de películas como Tootsie, Memorias de África, La Tapadera, entre otras. En ese momento acababa de nominarlo la Academia al mejor director, al Oscar, al mejor director, por su película Danzad, Danzad Malditos. Entonces, Pollack escuchó la propuesta, escuchó la idea de grabar a Aretha Franklin, y enseguida dijo que por favor él se quería apuntar, se quería encargar del proyecto porque le parecía, era muy gran seguidor de Aretha Franklin y le apetecía muchísimo. Entonces, él se encargó de la grabación, como les digo, se grabó en directo en la iglesia del reverendo James Cleveland en Watts, en California. Había público, es lo que van a ver en la película, esta grabación, había el público que había, pues que era una congregación. También van a reconocer algún rostro más famoso, como el de Mike Jagger, por ejemplo, que estaba allí, estaba el padre de Aretha Franklin, estaba Charlie Walsh, había distintos artistas. Y como les digo, se convirtió en el álbum más popular de Aretha Franklin, pero sin embargo la película nunca no se estrenó en prácticamente 50 años. Sidney Pollack, que era un director de largometrajes, y los largometrajes habitualmente sonido e imagen, digamos que se cuadraba en la postproducción, en el estudio, en este caso no lo consiguieron. Él se olvidó, normalmente esta sincronización de sonido e imagen se produce, pues, a partir de una marca que hace el director con la claqueta, ¿no? Y simulando una claqueta, y Sidney Pollack no hizo nada con la claqueta. Entonces, no había claquetas, no había marcas, no había ninguna manera de ionizar el sonido, de sincronizarlo con la imagen. Entonces, pues el equipo de Pollack no aceptó las condiciones, no aceptó el trabajo, y el material de archivo estuvo muchísimos años, casi 50, ya les digo, en un sótano, en un trastero quizá del siglo, pues en los estudios que fueran, ¿no? de Pollack. Y bueno, pues él, Pollack, en repetidas ocasiones manifestó su voluntad de poder, pues sí, recuperar esta grabación de alguna manera, mejorarla. Y entonces dio con un productor, Alan Elliott, que sí que se animó en los años 90 a hacerlo. Él era había sido productor de Atlantic, y habló con Pollack, le dijo que había conseguido pues algunas técnicas muy incipientes digitales en las que poder trabajar, y finalmente consiguieron que Warner Brothers les diera el permiso, y finalmente, pues 47 años después, en 2018, se estrenó esta película, que ya van a ver que son brutos de esta grabación, con todos esos grandes temas que seguro que reconocen del disco, y aunque formalmente pues les va a parecer que simplemente es ese material, el valor testimonial que tiene de este trabajo de Aretha Franklin, pues ya verás que es enorme, y es todo un viaje en el tiempo, a un momento esencial de la historia social y musical de los Estados Unidos. Así que lo disfruten muchísimo. Nos vemos a la vuelta. En cuanto terminen, vuelven a esta pantalla, y con sus comentarios, si lo desean, pues podemos comentar o responder a todas las preguntas que tengan. Así que hasta ahora, muchas gracias. Bueno, pues hola de nuevo. Ya han terminado ustedes de ver Amazing Grace, ese documental, esas imágenes que se corresponden a los 2 días en los que la cantante Aretha Franklin grabó el álbum que terminó siendo su álbum más conocido, además de un gran homenaje a la música negra que se hizo popular, sobre todo en los años 60, que tantísimo influyó en la música estadounidense, que fue el gospel.
Seguramente habrán reconocido pues todas las canciones, pues On Our Way, What a Friend We Have in Jesus, que era una canción bastante conocida de ese estilo musical, You Have Got a Friend, My Sweet Lord, bueno, tantísimos temas que la artista quiso homenajear en este álbum, que terminó siendo pues no solamente el más conocido de Aretha Franklin, sino un auténtico icono de la música negra, y un superventas, además de reconocido por la crítica, por el público y demás. Y bueno, pues quizá les parezca que el documental no cuenta gran cosa, ¿no? Es esa sucesión de todo lo que fueron ocurriendo durante ese par de días en esa iglesia donde se grabó el álbum, pero realmente tiene, aunque son aparentemente imágenes en bruto, que sí que están algo editadas, sí que tiene un grandísimo valor testimonial esta película, no solamente como documento de un trabajo de Aretha Franklin, sino también de un momento histórico muy concreto de la historia de los Estados Unidos, ¿no? De un momento pues en el año 72, pues cuando el movimiento por los derechos civiles y por los derechos de los negros acababa de fraccionarse bastante con la muerte de Martin Luther King, con la muerte de Malcolm X, y eso pues tuvo su efecto en la cultura popular, por supuesto también en la música, en la cultura musical. Y bueno, pues Aretha Franklin en aquel momento ya era una figura muy reconocida de la música. Ella, Aretha Franklin, pues no sé si la conocerán, seguramente sí, no sé si conocen en detalle su carrera. Ella fue 2 veces cantante número 1 de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone, ganó 18 Grammys, ganó el Grammy a toda una carrera, el Grammy Living Legend, fue la primera mujer en formar parte del Salón de la Fama de Rock and Roll. Además la proclamaron la voz del movimiento de los derechos civiles, también por eso posiblemente pues afectó tanto este momento histórico a su música. Además se consideró pues ella misma, su figura, todo lo que decía, todo lo que hacía, un símbolo de la igualdad de los negros. De hecho, en 1968 cantó en el funeral de Martin Luther King, y pues luego, muchísimos años después, evidentemente, en la toma de posesión de Barack Obama. Y en este año 72, al que corresponde la grabación, esta grabación del álbum de Aretha Franklin, de Amazing Grace, ella venía de haber cosechado un éxito muy específico con el sello Atlantic Records, que luego se convirtió en la Warner, tras un primer fracaso, como les comentaba, con el sello Columbia Records. Atlantic, además, era un sello donde pues habían triunfado muchísimos artistas del rhythm and blues, de la música negra, de distintos géneros, pues como Ray Charles, como Otis Redding, pues también incluso como Eric Clapton en otro tipo de música, pues el pop, el rock. Había bastantes artistas que era como uno de los sellos icónicos, ¿no? Del momento, uno de los sellos musicales icónicos. Y en ese momento, pues como les comentaba, con ese movimiento de los derechos civiles tan fragmentado y que había afectado tanto a la industria, a la música negra, a sus propios artistas, también la industria musical se estaba mostrando más partidaria en sus ventas, en sus apuestas, se estaba mostrando más partidaria por el rock de artistas blancos e incluso de cantautores, ¿no? Las voces afroamericanas, que habían vivido una gran expansión en los años 50 y en los 60, actualmente, en estos momentos, de principios de los años 70, llamaban muchísimo menos la atención. Pero sin embargo, pues Aretha Franklin sí que era como un caso pues muy personal, muy aislado, que se consideraba pues como la reina del soul, ¿no? Se la llamaba. Y, y entonces, pues lo que ella quiso pues fue habló con su productor, con Jerry Wexler, y decidió crear un álbum que recuperase toda esa música de su juventud, la música gospel norteamericana que había influido tantísimo
en la música negra de los últimos años y reivindicar todo ese legado del gospel que había transformado la música de las décadas recientes, ¿no? Ya saben que el gospel es una música de origen religioso estadounidense que surgió pues, de las congregaciones evangelistas afroamericanas y que empezó sobre todo, bueno, pues creo que fue incluso en torno al siglo XVIII cuando despuntó y luego ya empezó a ganar muchísimo interés en los años 30 del siglo XX y hasta los 60 pues influyó muchísimo en la música popular. Entonces, con este disco, pues en ese momento en el que parecía que la música negra estaba perdiendo un poco de fuelle, pues Aretha Franklin decide rendir un homenaje a las canciones de siempre, a las canciones con las que ella ha crecido, a las canciones que la hicieron ser la artista que era en ese momento, ¿no? Reivindicar todo este legado. Y precisamente quizá pues por esa escenografía religiosa, esa entrega que tiene este tipo de música, pues se decidió rodar el concierto. Ya han visto que en el público pues no se hizo el gospel, normalmente se cantaba con un coro, tal como estaba allí, como han visto en el concierto, y luego además, pues como era inicialmente muy común en las misas, pues se hacía con público, ¿no? Con un público absolutamente entregado, como ustedes han visto en el documental, incluso pues habrán reconocido a los rostros de algunos artistas, por ejemplo, pues Mick Jagger, o incluso está por allí estaba el padre de Aretha Franklin, ¿no? Entonces era una música que se alimentaba muchísimo de la energía del público, que creaba mucho pues esa comunión entre público y artista, una fiesta compartida, unas palabras de alabanza al Señor, a la religión, era una forma, ¿no? de rezar de otra manera, ¿no? En comunidad, unidos por la música, unidos por esas oraciones, pero con toda esa energía. Entonces, posiblemente, pues también para escenificar, ¿no? Para registrar esa escenificación de la música, pues mantuvieron o quisieron rodar el concierto. Luego también había otros motivos para el rodaje del concierto, eh, pues sobre todo ese homenaje que se pretendía hacer, pero sobre todo una experiencia muy buena que había tenido la Warner antes, 2 años antes, en 1970, con el músico Michael Bedley, con un concierto de Woodstock, ¿no? En aquel momento también la compañía, como el sello Warner tenía tantas divisiones, la música, la de cine, etcétera, pues también se animó a grabar el concierto, a rodarlo, y entonces, pues fue un éxito de ventas, o sea, los beneficios fueron enormes, muy superiores los ingresos a lo que había conseguido, lo que había costado la grabación. Y entonces, pues por eso, llamados por por todos estos argumentos y también pues por la propia figura icónica de Aretha Franklin, decidieron rodarlo. Inicialmente se lo iban a encargar a Jim Signorelli, ¿no? Es un director que quizá no le resulte familiar, pero entró en juego Sidney Pollack, que seguro que le resulta muchísimo más familiar como director de La Tapadera, como director de Memorias de África, como director de muchas otras, y que en aquel momento acababa de ser nominado al Oscar al mejor director por Danzad, Danzad Malditos. Entonces, en una reunión en la Warner, él tenía algún proyecto con ellos y se comentó que estaba en ciernes esta grabación, y Sidney Pollack, que era muy fan de Aretha Franklin, se dijo que por favor que quería él hacer este rodaje. Entonces, pues como les he dicho en la introducción, las bazas eran buenísimas, todo era muy prometedor. De hecho, luego el álbum pues ha sido un auténtico icono, ha sido un éxito de ventas, ha sido el disco más vendido de música afroamericana grabado en directo, fue el disco mejor considerado y también más vendido de Aretha Franklin, pero la película no llegó a estrenarse en 50 años, ¿no? Entonces, es muy curioso porque lo que ocurrió fue que Sidney Pollack normalmente cuando se graba, ustedes habrán visto en el cine, o incluso pues cuando se graban documentales o cuando se graban cualquier vídeo, se marca una claqueta para la sincronización del audio y la imagen, y Sidney Pollack no lo hizo. Entonces, esta sincronización se suele producir en el proceso de postproducción. Aquí estuvieron estos 2 días grabando varias cámaras, ¿no? Como habrán visto, hay varias cámaras grabando. Bueno, pues evidentemente en el año 72 las técnicas cinematográficas eran mucho más limitadas que ahora, y en el proceso de postproducción no fueron capaces de conseguir esa sincronización, el equipo dimitió, el equipo de rodaje que tenía Sidney Pollack, el de postproducción,
Y entonces, pues la cinta, que tan prometedora, que tantas ganas tenía de ver tantísima gente, pues se quedó en un sótano o en un desván o donde fuera de la Warner durante muchísimo tiempo. Hasta que, bueno, Sidney Pollack estuvo durante mucho tiempo, dicen las malas lenguas que él no reconocía su error y él achacaba que este proyecto no se hubiera estrenado a que Aretha Franklin no quería que saliera a la luz. Bueno, y según pues esas malas lenguas, ¿no? Pues efectivamente la propia Aretha Franklin se convenció de que no quería que saliera a la luz y ella misma no se negó durante mucho tiempo, también lo dijo públicamente, que no quería que esa grabación se viera, ¿no? Que no quería que se estrenara el documental. Pero pues muy próximo a su muerte, Sidney Pollack habló con Elliot, que era uno de los productores, fue en su día uno de los productores de Atlantic Records, y que sí que le manifestó su interés, esto hablamos de los años 90, sí que le manifestó su interés por retomar el proyecto, intentar con técnicas digitales pues mucho más avanzadas que las del momento de la grabación, intentar pues, conseguir esa sincronización entre la imagen y el vídeo. Entonces, finalmente, bueno, pues el proyecto lo iniciaron juntos, pero Cindy Pollack enfermó, convenció a la Warner de que tenía que ser Elliot el responsable de hacer esta segunda versión de la película y finalmente, pues bueno, con muchísimas dificultades, pero Elliot se puso manos a la obra a sincronizar esa grabación del año 72 de la Iglesia Bautista Misionera de New Temple de los Watts en Los Ángeles y se puso con ello. Tuvo que conseguir que la Warner Bros. Le cediera los derechos para poder editarla. Y luego también se enfrentaba, aparte del problema técnico, pues a que Aretha Franklin no quería que la publicara, ¿no? Ella misma se había convencido de que no lo quería. Entonces, solamente en el 2018, una vez fallecida ese año Aretha Franklin, los herederos, al ver el resultado final de la película, accedieron a que ésta se estrenara. Entonces, bueno, pues ya lo han visto, el trabajo consiguió el objetivo y aunque les parezca que es una imagen en bruto, pues tiene edición. O sea, el primer montaje que hizo Elliot, la primera versión, eran 3 horas y media de duración. Lo que pasa es que Elliot se rodeó de muchos asesores, ¿no? Pues algunos miembros del coro que ustedes han visto en la propia cinta, que estaban ese día allí en la grabación, también algunos a otras figuras de la música, Alexander Hamilton, por ejemplo, le ayudaron a sintetizar y a elegir los mejores momentos, ¿no? Pues quizá esos en los que hay más éxtasis de la artista pues para destacar todo la pasión, ¿no? con la que vivía la música y sus interpretaciones. Ellos en el fondo eran expertos en música y podían valorar esas imágenes mucho mejor que quizá que Elliot. Y realmente el valor que tiene el documental es por encima de todo testimonial, nos permiten pues valorar esa pasión que le imprimía a la interpretación, el dominio vocal, la participación del público, ¿no? Cómo fue la grabación realmente de este álbum tan mítico que vendió pues creo que 75 millones de copias en pocos años. Y bueno, pues la expectación que generó la película también se la pueden imaginar. La película se estrena 47 años después de su rodaje, 46 años después de su grabación, de su rodaje. Y bueno, pues como además acababa de morir la artista, se utilizó muchísimo para homenajearla, ¿no? La CBS pues también le dio una gran proyección, muchísimos medios le dieron una gran proyección porque utilizó como una forma de homenaje a Aretha Franklin, pues justo después de su muerte, su concierto más icónico, su álbum más icónico y un álbum que ha trascendido muchísimo en la historia de la música, pues se decidió que la imagen saliera a la luz. Y nada, pues yo creo que hasta aquí lo que les quería comentar. No obstante, si se les ha quedado alguna cosilla en el tintero, ya saben que, aunque no hayan participado ahora, pues si nos hacen llegar el comentario, la pregunta o lo que sea, pues estaremos encantados de responderles pues en las próximas horas. Así que nada, les emplazo a la próxima sesión y muchísimas gracias por haber estado por ahí.